La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud se basa en la idea de que la mayoría de las acciones humanas son inconscientes y que la mente está estructurada en tres instancias: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Esta teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan a posteriores a los comportamientos y emociones del individuo. Impacto y contribución. Freud fue el primero en abordar el consciente como una parte crucial del comportamiento humano, influyendo en la psicoterapia y en la comprensión del desarrollo emocional. Introdujo el concepto de la cura por la palabra, a través del psicoanálisis en el cual el análisis de los sueños, lapsus y asociaciones libres ayuda a las personas a entender sus conflictos inconscientes. Su teoría inspiró a varias escuelas de pensamiento dentro del psicoanálisis, así como enfoques más contemporáneos en psicología, arte, literatura y estudios culturales. Una crítica que se le hacía mucho a Sigmund Freud fue la falta de evidencia científica. Muchos de los conceptos de Freud, como las etapas psicosexuales y el inconsciente, son difíciles de probar empíricamente, por lo que muchos expertos decían que sus teorías no eran tan científicas, por así decirlo. Aparte de la excesiva importancia que él daba en la sexualidad, críticos como Karen Horn y Erik Erikson argumentaron que Freud sobreestimó la importancia de los factores sexuales en el desarrollo humano. Aparte de que él tenía una visión masculina y bastante patriarcal, las feministas criticaron mucho su teoría por tener un enfoque endocéntrico y por perpetuar roles de tradiciones de género. Por otro lado, Erik Erikson fue un psicólogo que desarrolló una teoría psicosocial basada en la teoría psicoanalítica de Freud. Su teoría se centra en el estudio del yo y la búsqueda de la identidad, y propone que el desarrollo de la persona se da a través de 8 etapas. La teoría de Erikson sugiere que el desarrollo psicosocial de las personas continúa durante toda la vida, ya que existen 4 crisis más posteriores a la infancia. El adolescente debe contribuir una identidad creada por las percepciones de sí mismo y de las relaciones con los demás. El impacto y contribución de Erikson amplió el enfoque freudiano al incluir el desarrollo social y cultural como factores importantes, mientras Freud se centró más en el inconsciente y los aspectos sexuales. Erikson consideró el impacto de las interacciones sociales y las expectativas culturales en el desarrollo humano. Su teoría es ampliamente aplicada en educación, consejería y psicoterapia, especialmente al abordar crisis de identidad o problemas relacionados con el ciclo vital. Su enfoque integrador ha permitido una visión más holística del desarrollo aplicable tanto a la infancia como a la adultez, lo que hace útil en campos como la educación y el trabajo social. Por otro lado, una crítica hacia Erik Erikson: la vaguedad y la falta de precisión, al igual que con Freud. Algunas de las ideas de Erikson son difíciles de probar científicamente, igual que con Freud. Las descripciones de las crisis en cada etapa a menudo se consideran ambiguas. Culturalmente especificó: algunos críticos han señalado que su teoría puede ser demasiado dependiente de las normas y valores occidentales sin considerar completamente las variaciones culturales. Sobrevaloración de la adolescencia. Aunque Erikson fue influyente en su análisis del desarrollo adolescente, algunos críticos consideran que dio una importancia excesiva a la crisis de identidad en esta etapa, subestimando el impacto de la primera y última etapa del ciclo vital. Dando la conclusión hacia este tema, tanto Freud como Erikson ofrecieron marcos fundamentales para entender el desarrollo humano, aunque desde perspectivas diferentes. Mientras Freud fue pionero en el estudio del inconsciente y los conflictos internos, Erikson amplió ese marco al incluir factores sociales y culturales y extendió el desarrollo a lo largo de toda la vida. A pesar de las críticas, sus teorías han sido esenciales para la evolución de la psicología y la psicoterapia. Teoría mecanística. Iván Pavlov. Pavlov observó que la salivación de los perros que utilizaban en sus experimentos se producía ante la presencia de comida o de los propios experimentadores, y luego determinó que podía ser el resultado de una actividad psicológica, a la que llamó reflejo condicional. B. F. Skinner. Skinner estableció que la conducta se mantiene de un contexto o una situación a otra, siempre que las consecuencias, es decir, lo que reforzadores, no cambian o hagan siguiendo unas ciertas lógicas reglas que hay que descubrir. John Watson. El sistema psicológico propuesto por Watson buscaba ser el fundamento de una psicología basada en las ciencias naturales. La experimentación y el estudio objetivo del comportamiento se indican sus orígenes y el contexto, el cual se desarrolló, su autor y la forma como el conductismo evolucionó y se diversificó. La teoría mecanística,
que ve el universo como una máquina predecible y determinista. Ha sido fundamental para la ciencia, pero presenta varias críticas, como 1. Reduccionismo. Simplifica fenómenos complejos y ignora propiedades emergentes. 2. Desconsideración del subjetivo. Ignora aspectos como la conciencia y emociones difíciles de medir. 3. Impacto en ética. Plantea desafíos sobre el libre albedrío y la responsabilidad moral. 4. Enfoques alternativos. Ha llevado al desarrollo de las teorías más integradoras como los sistemas complejos. En resumen, aunque ha sido crucial, sus limitaciones ha impulsado una búsqueda de enfoques más holísticos. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Albert Bandura centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno, y más concretamente entre el aprendiz y el entorno social. Bandura intentó explicar por qué los sujetos que aprenden uno de otros pueden ver cómo su nivel de conocimiento da un salto cualitativo importante de una sola vez. La teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura incluye el factor conductual y el factor cognitivo, dos componentes sin los cuales no pueden entenderse las relaciones sociales. Aprendizaje y refuerzo. Por un lado, Bandura admite que cuando aprendemos estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo positivo o negativo. Ciertamente, para que exista una sociedad, por pequeña que sea, tiene que haber un contexto. Factor cognitivo, sin embargo, nos recuerda a Bandura, también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda de la teoría del aprendizaje social, el factor cognitivo. El aprendiz no es un sujeto pasivo que asiste desapasionadamente a la ceremonia de su aprendizaje, sino que participa activamente en el proceso e incluso espera cosas de esta etapa de formación, tiene expectativas. Aprendizaje vicario. El pináculo del aspecto social es el aprendizaje vicario remarcado por Bandura, en el que un organismo es capaz de extraer enseñanzas a partir de la observación de lo que hace otro. Un término medio, en definitiva, Bandura utiliza su modelo de la teoría del aprendizaje social para recordarnos que, como aprendices en continua formación, nuestros procesos psicológicos privados e impredecibles son importantes. La teoría de Bandura sugiere que las personas aprenden observando y siguiendo las consecuencias de las conductas de los demás. Sin embargo, también sugiere que la atención es un requisito previo para el aprendizaje. La teoría de Bandura se basa en el experimento de los muñecos vudú, que demostró que el aprendizaje es social y que los alumnos aprenden el comportamiento de sus padres, maestros y compañeros. La teoría de Bandura se ha aplicado al uso del esfuerzo y el castigo en las aulas. Los educadores pueden utilizar el esfuerzo positivo para fomentar el comportamiento deseado y aplicar el castigo o el refuerzo negativo de forma justa y constructiva. Teoría organísmica. En psicología es una familia de teorías psicológicas o holísticas que tienen en enfatizar la organización, unidad e integración de los seres humanos expresada a través del crecimiento hiriente de cada individuo o tendencia de desarrollo. La idea de teoría organísmica explícita se remonta al menos de la publicación del organismo, un enfoque holístico de la biología derivada de datos patológicos en el nombre de Kurt Goldstein en 1934. Las teorías organísmicas y la metáfora orgánica se inspiraron en enfoques organistas en biología. La influencia más directa desde dentro de psicología proviene de la psicología Gestalt. Este enfoque a menudo contrasta con las perspectivas mecanísticas y reduccionistas de la psicología. Teoría organísmica. Crítica. Científicas. 1. Falta de evidencia experimental. 2. No explica influencia del entorno. 3. No abarca complejidad molecular. Filosófica. 1. Oísmo excesivo. 2. Teleología. Biología del desarrollo. 1. No considera señalación celular. 2. No explica variedad y plasticidad. 3. No abarca relación entre desarrollo y evolución. Alternativas. 1. Teoría sísmica. 2. Epigenética. 3. Teoría de sistemas dinámicos. Teoría psicogenética. La teoría psicogenética es un campo psicológico
que se encarga de investigar los procesos del pensamiento, su formación y sus características. Este campo psicológico fue desarrollado gracias a las contribuciones de Jean Piaget. Piaget fue un psicólogo suizo que se dedicó a estudiar cómo los niños adquieren conocimiento y desarrollan sus pensamientos a lo largo de su desarrollo. La teoría psicogenética de Piaget se basa en la idea de que el desarrollo cognitivo y los individuos ocurren en etapas sucesivas y cualitativamente diferentes. Según Piaget, los niños pasan por una serie de etapas en su desarrollo intelectual y cada una de estas etapas tiene características particulares. Principales etapas de la teoría psicogenética de Piaget. 1. Sensoriomotriz. Esta etapa abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad. Durante esta etapa, los niños aprenden a través de sus sentidos y de la manipulación de objetos. 2. Preoperacional. Esta etapa se extiende desde los 2 hasta los 7 años aproximadamente. Durante esta etapa, los niños desarrollan el lenguaje y la capacidad de representar objetos y eventos mentalmente. Sin embargo, su pensamiento es egocéntrico. 3. Operaciones concretas. Esta etapa abarca desde los 7 hasta los 11 años aproximadamente. Durante esta etapa, los niños adquieren la capacidad de pensar lógicamente sobre objetos concretos y de comprender la conversación de las cantidades. 4. Operaciones formales. Esta etapa comienza alrededor de los 11 años y continúa hasta la adultez. Durante esta etapa, los individuos desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta y de razonar de forma hipotética deductiva. A lo largo de estas etapas, los niños van construyendo su conocimiento a través de su interacción en el entorno. Piaget también enfatizó la importancia de la equilibración en desarrollo cognitivo. La teoría psicogenética propuesta por Jean Piaget se basa en los conceptos de asimilación y acomodación como pilares fundamentales en el proceso de desarrollo cognitivo de los individuos. Asimilación es el proceso mediante el cual los individuos incorporan nueva información a sus esquemas preexistentes. Acomodación, en cambio, se refiere a la modificación de los esquemas cognitivos para adaptarse a la nueva información o experiencia. La teoría psicogenética de Jean Piaget ha tenido un gran impacto en el campo de la psicología del desarrollo. Sus ideas y principios han sido utilizados para diseñar y aplicar diversas estrategias de aprendizaje y enseñanzas en diferentes contextos educativos. En el ámbito educativo se ven utilizadas en la metodología constructiva y evaluación formativa. En el ámbito clínico se aplica en la terapia cognitiva y la estimulación temprana. La teoría psicogenética propuesta por Jean Piaget ha sido ampliamente aceptada y utilizada en el campo de la psicología del desarrollo. Sin embargo, como cualquier otra teoría, también ha recibido crítica y generado controversia por parte de otros investigadores y estudiosos del tema. Estas son las principales críticas sobre esta teoría. Simplificación excesiva. Una de las críticas más frecuentes hacia la teoría psicogenética es que tiende a simplificar con exceso la complejidad del desarrollo humano. Piaget propone etapas específicas y asigna edades conforme a cada una. Sin embargo, la investigación posterior ha demostrado que el desarrollo humano es de manera individual y variado a lo que sugiere Piaget. Falta de atención a lo sociocultural. Otra crítica importante que tiene la teoría de la psicogenética es que no hace suficiente hincapié en la influencia del entorno sociocultural del individuo. Piaget centró su teoría en el desarrollo cognitivo a través de la interacción con el mundo físico, dejando al lado el papel crucial que juega la cultura y el contexto social de dicho desarrollo. Exclusiones de factores emocionales. Otra crítica importante hacia la teoría de Piaget es que esta solo se enfoca principalmente en el desarrollo cognitivo, dejando al lado aspectos emocionales y afectivos. Al no considerar estos factores, la teoría puede ofrecer una visión limitada del desarrollo humano, ya que las emociones juegan un papel crucial en el proceso de aprendizaje y desarrollo personal. Ausencia de cambios en la edad adulta. Por último, algunos críticos argumentan que la teoría de Piaget no aborda adecuadamente los cambios y el desarrollo en la edad adulta. La teoría se centra en la infancia y la adolescencia, dejando al lado las etapas posteriores de la vida, lo que limita su relevancia en el estudio del desarrollo humano en su totalidad. Según Maslow, nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades, las cuales pueden ser ordenadas según la importancia que tienen para nuestro bienestar. Maslow identificó una jerarquía de necesidades que motiva la conducta humana. De acuerdo con Maslow, solamente cuando las personas han satisfecho sus necesidades elementales luchan por llenar
necesidades superiores. La jerarquía de las necesidades de Maslow, mejor conocida como la pirámide de Maslow, consiste en 5 necesidades, las cuales son fisiológica, alimentación, descanso, seguridad física, de salud, afiliación, amistad, intimidad sexual, reconocimiento, autorreconocimiento, confianza y por último, autorrealización, moralidad, adaptación a los hechos. A primera vista, la jerarquía de las necesidades de Maslow parece basada en la experiencia humana, pero las prioridades que él bosquejó no son verdaderas invariablemente. La teoría de Maslow no se basaba en ningún tipo de investigación formal, sino en sus observaciones subjetivas y en el análisis biográfico de algunas personalidades que él consideraba autorrealizadas. La representación gráfica de la teoría en forma de pirámide no fue planeada por el propio Maslow. Surgió posteriormente como una simplificación didáctica. De acuerdo con Buller, la verdadera meta de los seres humanos es la autorrealización que pueden alcanzar a cumplir consigo mismos y con el mundo. Analizó más de 400 biografías de individuos de varias naciones y clases sociales, además de datos adicionales provenientes de entrevistas clínicas. Obtuvo 3 tipos de datos: los eventos externos que rodean la vida de la persona, sus reacciones internas a esos eventos y sus logros y producción. A partir de esos datos, Buller bosquejó 5 fases que tendrían lugar a lo largo de la vida. La fase número 1 se lleva a cabo desde los 0 a 15 años, que consiste en el crecimiento biológico progresivo. El niño permanece en casa, la vida se centra alrededor de intereses estrechos, la escuela y la familia. La fase número 2 se lleva a cabo desde los 16 a los 27 años, que consiste en el crecimiento biológico continuado, madurez sexual, autodeterminación, abandona la familia e ingresa en actividades independientes y relaciones personales. La fase 3 se lleva a cabo desde los 28 a los 47 años. Esta fase consiste en la estabilidad biológica, periodo de culminación, el periodo más fructífero del trabajo profesional y creativo, más relaciones personales y sociales, adoptan metas más específicas y definidas. La fase 4 se lleva a cabo desde los 48 a los 62 años, que consiste en la pérdida de funciones reproductivas, disminución en las actividades. La transición a esta fase está marcada por crisis psicológicas, que son periodos de introspección. Quinta y última fase se lleva a cabo desde los 63 años en adelante. Esta fase consiste en la declinación biológica, periodo de retrospección, sentimiento de autorrealización o de fracaso. La gente descansa de su concentración en la consecución de metas. A diferencia del punto de vista freudiano, el panorama humanístico ofrece un modelo de ser humano positivo y optimista, y su potencial de desarrollo va más allá de la teoría del aprendizaje en cuanto a la consideración de sus factores internos. Las limitaciones de la psicología humanística, al igual que de la teoría científica, se basan en la subjetividad, debido a que los conceptos no están claramente definidos. Además, las teorías humanísticas son incompletas en su intento de demostrar cómo se desarrollan los seres humanos en las diferentes artes de vida. Lev Vygotsky fue un psicólogo y teórico. Centró gran parte de su trabajo en cómo la interacción social influye en el aprendizaje y desarrollo cognitivo. Según él, el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino también una herramienta fundamental para el pensamiento y la solución de problemas. A diferencia de otros que enfatizan el desarrollo individual, el crecimiento se construye en la interacción con otros individuos más expertos, a través de la mediación de herramientas y signos culturales. Teoría sociocultural analiza cómo los individuos y los grupos son modelados por su contexto social y cultural, subrayando la influencia recíproca entre estos dos aspectos. Busca poner las bases de cómo el aprendizaje se construye paulatinamente durante los primeros años
y cómo ayuda del contexto social de los demás pequeños. Su aplicación en el ámbito educativo promueve un enfoque colaborativo y participativo donde los docentes desempeñan un papel activo en el aprendizaje de los estudiantes. Algunos conceptos claves de esta teoría son la zona de desarrollo próximo. Se propone que cada individuo tiene una zona de desarrollo próximo. Se trata de lo que un niño puede llegar a ser solo o ya sea con ayuda de un adulto. Andamiaje. Es el apoyo que recibe un niño de un adulto temporalmente que con el paso del tiempo se hará menor. Mediación. Es cuando los niños reciben apoyo de guía de un adulto, ya sean preguntas, demostraciones, etc. El enfoque sociocultural en principio es la puesta en escenas del análisis marxista que une teórica y práctica en el debate académico. Orientando a un ámbito específico de aplicación, trata sobre el carácter epistemológico, pedagógico, histórico, político, lógico, psicológico y biosocial de los desplazamientos conceptuales realizados en las teorías profesionales desde los aportes de Vygotsky hacia la metodología de las investigaciones educativas. Han sido ampliamente aceptadas y han tenido una gran influencia en el campo de la psicología. Sin embargo, existen algunas críticas fundamentales sobre esta teoría. La teoría de Vygotsky da demasiada importancia al papel del adulto o del experto en el proceso de aprendizaje. Teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner. La teoría ecológica del desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner postula que el desarrollo de una persona está influido por diferentes sistemas de su entorno, desde su entorno más cercano, que vendría siendo el microsistema, hasta las influencias más amplias de la cultura y de la historia, como serían el macrosistema y el cronosistema. Bronfenbrenner resaltó que no podemos comprender el desarrollo humano si no consideramos los múltiples niveles de influencia en las personas que están inmersas y cómo éstas interactúan entre sí. Los términos principales de esta teoría vendrían siendo el microsistema, que es un nivel que se refiere a los entornos inmediatos en que los individuos interactúan, como la familia, amigos, escuela o trabajo. Las relaciones directas y personales influyen en el desarrollo. El mesosistema, que es la interconexión entre diferentes microsistemas en que el individuo participa, por ejemplo, las relaciones entre la familia y la escuela. El exosistema, aquí se incluyen las instituciones o contextos que no afectan directamente al individuo, pero que tienen influencia sobre su entorno. El macrosistema es un entorno cultural y social más amplio en el que se desarrolla la persona. Incluye valores, costumbres y leyes de sociedad en general. Y por último, el cronosistema, que se refiere a la dimensión temporal, los cambios y transiciones en la vida de la persona, como el divorcio de los padres, una mudanza o eventos históricos importantes. Los diferentes sistemas no funcionan de manera aislada, sino que están interconectados. El cronosistema introduce la importancia del tiempo y los cambios a lo largo del desarrollo, por ejemplo, como eventos históricos o transiciones de vida. Brenhofer propone un enfoque amplio para entender el desarrollo humano, abarcando no solo factores inmediatos como las relaciones familiares, sino también como influencias sociales, culturales y temporales. El impacto que tuvo esta propuesta es que Bronfenbrenner revolucionó la manera en la que entendemos el desarrollo humano, al enfatizar la importancia del contexto en la vida de las personas. Su modelo influyó profundamente en disciplinas como la psicología del desarrollo, la educación y las políticas públicas. Además, su enfoque ayudó a comprender cómo las intervenciones en diferentes niveles pueden apoyar o dificultar el desarrollo, lo que han sido fundamental para la creación de programas de apoyo familiar, políticas educativas y estrategias del bienestar social. Algunas de las críticas más importantes de la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner. La falta de especificidad. La teoría es demasiado amplia y no explica con detalle los mecanismos exactos por los cuales distintos sistemas influyen en el desarrollo, lo que hace difícil que se pueda aplicar dicha teoría en las situaciones más concretas. La subestimación del rol activo del individuo. Bronfenbrenner pone mucho énfasis en el entorno, pero algunos críticos dicen que no cuenta cómo los individuos pueden influir en su propio desarrollo y en el desarrollo de su entorno en sí. La escasa consideración de los factores biológicos.
La teoría se enfoca casi exclusivamente en el medio ambiente o factores ambientales y culturales, dejando de lado los aspectos biológicos como la genética o el desarrollo neurológico. Las dificultades para investigar empíricamente la complejidad de los entornos propuestos por Bronfenbrenner hace que sea más difícil diseñar estudios que analicen adecuadamente la interacción entre todos estos niveles de entorno. Estas críticas serían las más importantes o las que mejor podemos rescatar de la teoría ecológica de Bronfenbrenner.